Bendiciones, amada familia en el Señor. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté morando en sus corazones y en sus mentes el día de hoy. El día de hoy les traigo lo que es un mensaje, un tema que el Señor puso en mi corazón, podérselos compartir a cada uno de ustedes. Tiene como título La verdadera libertad. Y vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Y dice así lo que es la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y la palabra libertad en hebreo significa ador, que puede experimentar tres niveles. Se enfoca en lo físico, en el pensamiento y el espiritual. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que es la libertad, la verdadera libertad que trajo Jesús, que se va a concentrar en el nivel espiritual. Amén. ¿Y cuándo comienza o cuándo se ve lo que es esa libertad o cómo es que comienza? Pues es cuando entra Jesús en entrada triunfal en Jerusalén en Mateo capítulo 21 versículo del 1 al 11 y vamos a leerlo. Y dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráedmelos. Y si alguien les dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, o sea Jesús, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, Cristo vino a demostrar la libertad que traía consigo, que es la espiritual, por consecuencia del pecado. En entrada en triunfal, como nosotros sabemos, ya marcaba un tiempo en donde Jesús ya tenía los días ya contados para ir a ser crucificado. Entonces, los judíos y algunos religiosos de la época pensaban que la libertad que había de venir por parte del Mesías, en este caso de Jesús, es la libertad de las naciones hacia Jerusalén, para que ya no sea oprimida por parte de los romanos. Porque la palabra Hosana que vemos en las escrituras significa sálvanos ahora. Y esta no es una declaración o una expresión de adoración, sino que es una petición de salvación, ya que los judíos vivían bajo la opresión del Imperio Romano y en su angustia clamaron, Jesús, sálvanos ahora. Entonces, para los israelitas de aquella época era más importante, era más importante ser libres en lo físico, ya no pagar impuestos, ya que no haya nadie estando arriba de nosotros, queremos ser libres, queremos hacer lo que a nosotros nos plazca. Entonces, para los fariseos, que eran los que conocían un poco más la ley, veían la libertad que traía Jesús, que venía hablando y presentando las buenas nuevas, en este caso el Evangelio del reino de Dios. No eran lo que ellos esperaban, ya que Jesús les dijo que solamente a través de él podrían ser salvos, como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31
al 36, y dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y es por ello que en estos tiempos, y en los tiempos de Jesús ni se diga, los judíos siguen sin creer que Jesús es el Mesías, porque ellos tienen como argumento fuerte, por así decirlo, que Jesús no los libertó. Jesús no hizo nada por hacerlos libres de las naciones. Si bien verdaderamente está escrito que algún tiempo Israel iba a ser libre o va a ser libre de las opresiones por parte de las demás naciones, pero el enfoque que ellos pensaban, o más bien la libertad que ellos querían, la libertad que ellos deseaban, la libertad que ellos anhelaban, era la física, mas no era la que necesitaban. La libertad que trajo Jesús era la que todos necesitábamos, pero nunca la pedimos. Y muchas veces estamos igual que ellos. Muchas veces pedimos algo que deseamos o queremos, pero Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Dios te va a decir lo que necesitas hacer y escuchar, no lo que tú quieres hacer, no lo que tú piensas. Él te quiere dirigir, Él te quiere direccionar, encaminar por el buen camino, el camino que Él quiere. Lo que tú necesitas en este momento, Él te lo va a dar. No lo que tú puedes pensar, lo que tú puedas anhelar, lo que tú puedas desear. Él te va a dar lo que necesitas escuchar, lo que verdaderamente tú necesitas para levantarte. Él te lo va a decir. Y en cuestión a la libertad del pecado, es la verdadera libertad que nosotros necesitábamos. Porque nunca podremos ser verdaderamente libres si primero no somos libres por dentro. La consecuencia de todos los males es el pecado que abunda en el hombre. Pero la libertad sucede en el momento en que la palabra de Dios se encuentra con el hombre, se encuentra el hombre a Dios, encuentra el hombre y mira hacia la cruz, mira hacia Cristo, y Cristo lo hace libre, como lo dice Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa es la verdadera libertad que trajo Jesús, darnos vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este maravilloso día que el Señor nos ha permitido poder presenciarlo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se encuentre en tu hogar, con tu familia y contigo el día de hoy. Bendiciones. Saludos para todos.